Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien con el micrófono? También por Zoom. Súper. Es un placer y un honor, gracias Erasmo por la invitación, de hablar con ustedes de lo que hay de nuevo en ablación, en particular de lo que es la ablación por campo pulsado. Mis conflictos. Ablación de la fibrilación auricular ya es una técnica que se usa desde hace muchos años, desde la observación en el 98 de que la fibrilación auricular se inicia por esos gatillos de estímulos rápidos de por dentro de las venas pulmonares que inician fibrilación auricular. Y desde entonces se han desarrollado diferentes técnicas de aislamiento de las venas pulmonares y las energías que se utilizaban típicamente para ablación pudieran ser de dos tipos. El del lado izquierdo, ¿se oye en mí? Sí. Es una técnica focal punto por punto con radiofrecuencia para quemar el tejido auricular y con eso aislar las venas pulmonares. Por otro lado, aquí hay otra opción que es con crioablación. Ese catéter es un balón que se puede colocar por dentro de las venas uno por uno para con crioablación congelar la vena y de esa forma aislar la vena. El endpoint que buscamos en el aislamiento de las venas pulmonares, lo que describimos en 2006 durante mi fellow en Boston, fue una bloqueo eléctrica bidireccional, bloqueo de entrada de la vena y también bloqueo de salida. Entonces aquí en esos electrocardiogramas intracardíacos es el catéter que está dentro de la vena pulmonar y durante que estamos haciendo ablación se ve que de repente se pierde esos señales. Entonces el ritmo sinusal sigue, onda P, QRS, pero ya no entra nada dentro de la vena pulmonar. En la pantalla derecha se puede ver por el mismo catéter dentro de la vena pulmonar, estimulación, captura local de la vena, conducción al atrio, onda P, QRS, aquí también, y aquí durante la ablación. ¿Podrá abrir su micrófono acá? ¿El mío también? Sí. ¿Ahora mejor? Súper. Entonces, en el tercer latido, hay captura local de la vena, pero no sale a la aurícula. Eso es bloqueo de salida cuando ya llegamos a completar el aislamiento. De lo que voy a hablar hoy es una nueva forma de hacer ablación de FA con campo pulsado o electroporación. Esa es otra forma de energía, algo que es por una parte muy nuevo, pero también muy antiguo, porque la carbuación eléctrica se hace con ese tipo de energía, sea monofásica o bifásica. El problema, y se ha utilizado hace muchos años para ablación, pero era dar un choque eléctrico en el nodo AB y el paciente quedaba con bloqueo AB completo. Se trataba una reentrada nodal, pero quedaba con marcapaso. Con los años se ha podido manejar ese tipo de energía de forma de localizar mucho mejor a los tejidos que queremos hacer ablación y evitar los demás. Se puede manejar el voltaje y la duración del impulso y con eso tener cierta cantidad de energía que al principio electroporación puede ser reversible y el tejido regresa a tener sus propiedades, pero con una combinación suficientemente para tener electroporación irreversible, ya esa forma de ablación puede ser durable y eficaz. Y requiere mucha energía para llegar a tener un efecto termal, es lo que queremos evitar. Entonces, en resumen, radiofrecuencia y crioablación son ablaciones termales y electroporación es una ablación que idealmente es no termal o poco termal. Siempre puede haber algún efecto termal, pero es lo que buscamos evitar para evitar complicaciones de lo que hay alrededor de los tejidos cardíacos.
La razón que hay mucho interés en esta tecnología es esa observación que el umbral para tener una electroporación irreversible en el miocardio es mucho más bajo que en otros tejidos como endotelio y nervios. Entonces, en teoría, hay una margen de seguridad de que podemos hacer ablación del tejido miocárdico sin tener daño esofágico o de los nervios. Ese slide es muy complejo, pero demuestra la complejidad de lo que es electroporación, que el retículo endoplásmico tiene el calcio que sale, el mitocondria, etc. Y todos esos factores son lo que causa la apoptosis de las células, que es lo que crea la lesión permanente. Ahora ya hablé de cómo manejar el campo pulsado y obviamente la receta de cómo podemos tener un generador de campo pulsado es bien complejo y muchas empresas están trabajando muchas recetas secretas propias de cada empresa de cómo manejar eso, y hay muchos factores que se pueden variar. Primero, el voltaje puede ser bifásico o monofásico. Monofásico sería solo como el de fibrilación monofásico, o bifásico. La ventaja del bifásico es que hay menos estimulación del músculo esqueleto, el paciente va a saltar menos. Luego, la ablación en sí puede ser bipolar entre dos electrodos o unipolar entre un electrodo y un parche. Luego se puede programar la amplitud del voltaje, el tiempo del pulse width, el tiempo entre los pulsos, cuántos pulsos, cómo se combinan los pulsos, si es siempre los mismos electrodos o lo que se llama duty cycle, es intercambiar entre los pulsos, cuántos trenes de pulsos, cuántos pulsos por tren, o sea, es muy complejo. Pero mucha entusiasmo en eso. Hay muchas empresas trabajando en esas tecnologías con varios catéteres, con diferentes formas, diferentes diseños, diferentes protocolos de campo pulsado, y yo afortunadamente he trabajado con las 6 empresas que manejan esas tecnologías, con Boston Scientific, con Medtronic, con Biosense Webster, con Adagio Medical, con Cardium y con Abbott. Esos catéteres son catéteres más grandes que se llama, de forma errada, en mi opinión, single shot, con la idea de que con un catéter grande puedes tapar casi toda la entrada de la vena. En realidad no es un single shot porque hay varias aplicaciones que se requieren, pero son catéteres o multielectrodos o de formato más grande. También hay otros catéteres de formato más focales, más pequeños, que obviamente hay que hacer más aplicaciones. Y voy a poder revisar con ustedes la experiencia mía con esos tipos de catéteres en mi centro. Pero el tema que siempre se pregunta es que si esa tecnología es algo que va a llegar a reemplazar ablación por radiofrecuencia o crioablación, o va a ser otra herramienta como todas y con ciertas ventajas y desventajas. ¿Cuáles serían los puntos que revisar? Primero, seguridad. Segundo, eficiencia. Y tercero, eficacidad, que podemos pensar que es lo más importante, pero de otra parte quizás más importante es seguridad. Primo non nocere. Esa es una publicación del 19 con uno de esos catéteres, el que se llama Farapulse, donde publicaron varios estudios y se puede ver, ese es un ejemplo de cómo hasta las empresas, los ingenieros, la experiencia clínica va desarrollando con el tiempo. Empezaron con un protocolo de ablación monofásico y luego cambiaron a bifásico y luego modificaron la receta del campo a otro bifásico y luego a un tercero, hasta llegar a una receta con lo cual pudieron tener una ablación eficaz y durable en las reintervenciones 3 meses post-ablación, para ver
que aquí en rojo es tejido ya aislado y morado es tejido vivo, que a los 3 meses se puede ver que se mantiene el efecto de la ablación. Pues se tardó cierta experiencia en llegar a esa receta. También se utiliza en pacientes con FA persistente y por el diseño del catéter se permitió utilizarlo también en la pared posterior entre las venas para hacer ablación y con menos miedo en teoría de dañar el esófago, que es lo que más tenemos miedo en un procedimiento de ablación, es el daño esofágico, que es súper raro. La tasa puede ser de 1 en 2.000 o 3.000, pero puede ser fatal si se forma una fístula atrioesofágico, porque las bacterias del sistema gastrointestinal, si se meten a la sangre, pues causa un sepsis que puede ser fatal. El único estudio randomizado comparando campo pulsado contra crioablación contra la frecuencia fue ese que se publicó el año pasado, que demuestra en términos de eficacidad resultados parecidos. ¿Okay? Y el endpoint de seguridad también salió no inferior. Tuvieron una complicación bastante grave, que un paciente falleció por un taponamiento que, según lo que escuché, fue el catéter se quedó atrapado en la orejuela y le dio tamponamiento. Pero por lo general, resultados parecidos. En términos del tiempo de procedimiento, en ese protocolo en particular, reducieron el tiempo por 20 minutos con el campo pulsado comparado a las otras tecnologías. Hay que tomar en cuenta que ese estudio fue un estudio con operadores americanos de primer experiencia con una nueva tecnología comparado a tecnologías que ya llevan varios años de experiencia. Entonces, quizás con más experiencia los resultados pueden ser diferentes. En términos de seguridad, en otros subestudios de esa tecnología demostraron bastante evidencia de seguridad acerca del esófago y el nervio frénico, y también ausencia de estenosis de las venas pulmonares, que es algo que puede ocurrir con radiofrecuencia si uno se mete un poco por dentro de las venas. Ahora, con todo nuevo, también hay cosas nuevas que no pensamos. Al principio nunca pensamos en complicación de hemólisis con ablación, pero con campo pulsado hubieron algunos reportes, case reports, de hemólisis grave que llegó hasta falla renal. Entonces, eso es otro punto, que el campo pulsado con ese catéter en particular puede tener más riesgo de hemólisis dependiente de el contacto, o más bien la falta de contacto con el tejido atrial y electrodos que están en la sangre, y si hay muchas aplicaciones con electrodos electroporando la sangre en vez del tejido atrial, pues puede causar hemólisis. Para disminuir el efecto, hidratación del paciente es algo que se puede utilizar, pero más importante es tratar de tener buen contacto en las aplicaciones y evitar lesiones no eficaces en la sangre. Otra complicación nueva que podemos decir es el vasospasmo, el campo pulsado, y con ese catéter se ha reportado casos de utilizándolo en cerca de la mitral inferior a la vena inferior izquierda, puede causar un espasmo de la coronaria de la circunfleja, ¿no? Y si se utiliza en el istmo cabo-tricúspide, también puede causar espasmo de la coronaria derecha. Entonces, hay que tener cuidado, utilizar el catéter donde se debe utilizar y no aventarse en áreas donde pueda causar problemas. Hay protocolos y estudios donde utilizan dosis altas de nitroglicerina para evitar ese vasospasmo, pero creo que mejor prevenir y evitar utilizar ese catéter en áreas donde puede tener efectos negativos. Otro catéter desarrollado por Medtronic es ese formato de catéter
que empezó como un catéter de ablación de radiofrecuencia. Se llamaba el PVAC. El PVAC utilizaba una forma de radiofrecuencia que se llama phased RF, que ciclaba entre los electrodos para dar pulsos rápidos de ablación con radiofrecuencia, y se utilizaba para aislar las venas pulmonares. Nosotros lideramos un estudio clínico con ese catéter que publicamos ya hace unos años, demostrando el efecto con ese catéter, que tuvo resultados parecidos a las otras tecnologías. También publicamos el efecto en calidad de vida con ese catéter, que fue interesante. Participamos también a un segundo estudio en pacientes con FA persistentes, donde la misma empresa utilizaba 3 catéteres: el redondo para las venas, otro que se colocaba y se retrasaba hacia el septum para hacer ablación del septum, y otro formato para la pared posterior. Pero hubieron casos de cardioembolía y se cortó el estudio temprano. Ya se dejó de utilizar mucho esas tecnologías. Solo ese catéter fue el que estuvo aprobado. Esos 2 nunca se aprobaron en Estados Unidos porque ese estudio se cortó antes del tiempo para mandarlo al FDA. Lo mantuvieron y lo reingenieron para poder dar campo pulsado. Y se hizo otro estudio que mi colega Atul Verma fue el investigador principal mundial para el estudio, y también hicimos casos en nuestro centro con el Pulse AF. Es el diseño parecido, pero con campo pulsado, un estudio en el cual incluimos 300 pacientes, mitad paroxísticos, mitad persistentes. Y de seguridad nos pareció bastante seguro, muy pocas complicaciones con ese catéter. Y de eficiencia, un procedimiento bastante eficiente, sin datos de calentamiento del esófago, y resultados bastante respetables. Entonces, campo pulsado sí parece ser algo seguro, y sí parece ser algo eficiente, pero de eficacidad hasta ahora podemos decir que es parecido, no puedo decir que es ni mejor ni peor. Ese es otro estudio europeo con un catéter de Biosense Webster que se llama Varipulse. Es un catéter circular también, que hicieron un estudio aquí al año, resultados también parecidos a lo que vemos con las otras tecnologías. Ese es otro catéter que una empresa afera, que Medtronic también lo compró, un catéter focal de 9 milímetros, que es más grande que un catéter normal. Al principio utilizaba radiofrecuencia y luego lo adaptaron con generador para campo pulsado, y al fin pues hay las 2 opciones con el mismo catéter. Entonces en esos ejemplos se puede utilizar el campo pulsado en la pared posterior, donde tenemos miedo de lesiones esofágicos, pero en la pared anterior, donde el tejido es más grueso cerca de la orejuela, pues podemos utilizar radiofrecuencia, ¿no? Aquí también un ejemplo de cómo es la tecnología, de que con cada estudio modificaron la receta del campo pulsado hasta llegar a tener una tasa de aislamiento de las venas buenas. Entonces, pues empezaron con algo y ya se adaptan. Otros puntos importantes que mi colega estudió en estudios preclínicos es el concepto inicial, que pensaban que campo pulsado, pones el catéter en la orejuela, das una lesión y se acabó, pero no es cierto. La proximidad con el tejido arterial y el contacto es importante. Aquí, si estás con un offset de 0 milímetros, es decir, tocando, pues la profundidad de lesión puede ser de 4 milímetros. Pero si te alejas por 2 milímetros o 4 milímetros, ya pierdes profundidad de lesión y ya pierdes la anchura de la lesión. Entonces, el contacto sí es importante. No es verdad que el contacto no importa. Otro estudio preclínico de mi colega también demuestra que no es solo el estar en contacto, pero la fuerza de contacto tiene correlación con la profundidad de la lesión hasta cierto punto. Si empujas mucho, pues al fin no vas a tener más profundidad, pero entre estar 2 milímetros sin contacto
o tener un contacto leve, un contacto un poco más, pues hay un aumento ligero de la profundidad. Ahora voy a revisar todas las tecnologías y demostrar algunos casos que he hecho en mi centro. Esta es un catéter circular de la empresa Adagio, que desarrolló una técnica de crioablación, pero ultra baja crioablación, para hacer ablación de FA. Y luego, con toda la evolución de campo pulsado, pues hicieron un generador que podía combinar campo pulsado por encima del crío. Entonces la idea es de que puedes comenzar con una crioablación más corta. En el estudio de crioablación que también hicimos eran lesiones de 2 minutos, pero con esta se hace 30 segundos de crío y luego el campo pulsado por encima del crío. Entonces tienes la ventaja de no activar el músculo esqueleto, no capturar esto, y que el contacto se mantiene, porque se pega a la aurícula cuando está congelado y luego el campo pulsado se puede dar. Aquí es cómo es el catéter. También el catéter es interesante, es un catéter recto, así, y cuando se congela pueden ver el hielo, y se mete por dentro del catéter guías para darle la forma que uno quiera. Entonces, el tamaño del catéter se puede modificar sin cambiar el catéter, solo se cambia la guía. Y obviamente cuando se congela, se congela con la forma redonda. Ese es un caso, por ejemplo, que hice el año pasado, combinando el catéter con un mapeo 3D, en este caso Lensight. Se puede ver el catéter aquí de posterior en el lado izquierdo, y se pueden registrar electrocardiogramas del catéter, aquí se ve en amarillo, y luego se congela, y cuando se da el campo pulsado desaparecen esos señales. Aquí creo que es un video pequeño, sí. Aquí se ve moviendo el catéter, el señal del seno coronario de FA, el señal del catéter de ablación dentro de la vena, llega al campo pulsado y desaparecen los señales rápidamente, ¿no? Y aquí un pequeño video en rayos X, se ve el catéter, el 3D, el eco intracardíaco y los potenciales aquí estimulando del seno coronario en verde. Se ven los potenciales dentro de la vena por el catéter, y no me acuerdo en qué momento llega al campo pulsado, pero si lo aceleramos un poco, ya pido que den, y ya va y desaparecen los señales. El mapeo 3D antes de la ablación se ve señales potenciales normales, y luego podemos ver aquí con el eco intracardíaco se ve el catéter, se puede ver también en fluoroscopía. En esa tecnología, como el crío es ultra baja, se coloca un balón en el esófago con un sistema de calentar el esófago para que no se enfríe, para no tener daño, y así se puede ver en el eco ese balón que está inflado durante la ablación. Y aquí otra vez ablaciones. Es otro caso que estamos viendo aquí, las lesiones en la vena derecha, y seguimos, y aquí el mapeamiento post-ablación se puede ver que ya desaparecen los señales. En ese protocolo de investigación era de pacientes con FA persistente, y el protocolo pedía también hacer el aislamiento de la pared posterior con el mismo catéter en la pared posterior. Ahora me compartió mi colega algunos slides de la combinación de radiofrecuencia con campo pulsado, que podemos ver que con la combinación de las lesiones, pues ya la primera lesión causa edema, y con la segunda quizás la ablación puede ser más eficaz. Y se puede hacer de dos formas, ¿no? Se puede hacer radiofrecuencia y después campo pulsado, que la radiofrecuencia da una lesión de ese tamaño, y luego con el campo pulsado pues se extiende más la lesión. O se puede hacer de la otra manera, campo pulsado primero y luego la radiofrecuencia después, que también puede dar lesiones más amplias. Entonces, esas son cosas que se están investigando
preclínicamente en animales para ver quizás en tejidos más gruesos como el ventrículo si se puede hacer evaluación de taquiventricular con energías combinadas. Hasta ahora no está en el área clínico, pero quería mostrarles una cosa. El catéter de Farapulse que compró Boston Scientific viene un sistema de una vaina deflectable, el catéter que tiene dos formas y el generador. El catéter viene en dos tamaños, 31 milímetros o 35, utilizamos el de 31 en el protocolo. Tiene 5 splines, se dice en inglés, con 4 electrodos en cada uno, de los cuales se da la electroporación. El tercer electrodo es el que mide potenciales eléctricas, es este aquí, y de ese también se puede combinar con un sistema de mapeamiento 3D, y el control permite modificar las formas del catéter. Este catéter fue aprobado en Europa hace un par de años y se ha utilizado mucho. O sea, este reporte de 17,000 pacientes demuestra tasa de complicaciones baja, pero sí hay esos casos reportados de espasmo o de falla renal que tenemos que tener cuidado, pero la incidencia es bastante baja. Aquí demostrando ese tercer electrodo, de lo cual se puede medir los señales. Aquí el protocolo de ablación, que se comienza en el osteo con esa forma que se llama el basket, dando 2 aplicaciones, volteándolo un poco para llenar el espacio entre las ramas, dando otros 2 y luego modificar la forma para salir más central, dando 2 y otros 2 y repetir eso por cada vena. Es un catéter sobre guía. Y se puede ver con rayos también que la guía está bien dentro de la vena y las formas y el contacto, y se puede ver con eco intracardíaco. Ese es de un caso que hice en contexto de un protocolo de investigación con ese catéter en FA persistente, donde también nos pidieron hacer aislamiento de la pared posterior. La aprobación que tiene por FDA es solo para las venas, pero el protocolo de investigación nos permitió preclínicamente utilizaron la pared posterior. Igual vemos cómo desaparecen los señales postablación, aquí otra vez, otra lesión se desaparecen. Y mapeamiento 3D antes del procedimiento con todos los potenciales normales en morado, y postablación se puede ver que se aislaron las venas tanto como la pared posterior. Otra empresa, Cardium, que desarrollaron el Globe Catheter, hicimos los primeros casos de Canadá el año pasado. Ese catéter es un globo literal de 30 milímetros con 122 electrodos, muchos electrodos. El catéter inicial fue para radiofrecuencia, pero otra vez cuando empezaron con campo pulsado, pues hicieron otro generador para el campo pulsado, y en el protocolo de investigación a lo cual participamos lo utilizamos con campo pulsado. Y aquí pueden ver de un caso que hice en mi centro el año pasado. Aquí se ve el tamaño del globo, y aquí un video pequeño para demostrar. Viene también con su propio sistema de mapeo 3D. Con impedancias te estima el contacto o no, y lo pone aquí en azul, y cuando tienes un contacto circunferencial ya le puedes dar el campo pulsado para aislar la vena. Y te hace esa forma de cartografía. Otra tecnología, el de Medtronic, que comenté, el catéter PIVA que se modificó para hacer el Pulse Select. Participamos en el estudio clínico, y ese fue un catéter que se aprobó por uso clínico hace poco en Canadá. Entonces ya lo hemos utilizado en post-aprobación de forma clínica y de varias maneras. Lo utilicé combinado con mapeo 3D con Ensight de Abbott. Lo utilicé también sin mapeo 3D, guiando solo por eco intracardíaco, y también con mapeo 3D por el Carto. Aquí el primer caso post-aprobación, y pueden ver que fue bastante rápido. El técnico de la empresa lo puso aquí. Empezamos a las 8:45, transeptal 52, y retirar catéteres
47, o sea, fue bastante fácil y bastante eficiente. Y aquí pueden ver cómo los potenciales desaparecen, aquí pueden ver el catéter en rayos X, el generador ya es algo compacto. Las nuevas tecnologías nos traen como neveras de generadores de primeros intentos de sus campo pulsado. Ese ya es compacto. Se puede utilizar en la pared posterior, aquí con el mapeo de Ensight. Aquí otro caso con esos felos, con Ensight. Y aquí, por ejemplo, bueno, sí, 8.53 transeptal y ya 11.26, pues ya salí del corazón. También lo utilizo con Carto, lo utilizo también para redo, segundos procedimientos. Se puede utilizar en la pared posterior. Aquí se puede ver el catéter también en el Carto. Un paciente que ya tuvo un aislamiento de las venas, se pueden ver que queden potenciales afuera del osteo y pues hice un redo las venas y toda la pared posterior. Aquí se ve pasando vena por vena, guiando por eco y cómo se termina. Es otro caso, por ejemplo, un paciente que ya tuvo aislamiento de las venas por radiofrecuencia en el 2020 y llega con segundo procedimiento, principalmente aisladas, un poco de potenciales aquí y ya le hicimos otra vez todo eso. Ese es otro caso. Bueno, otra tecnología de Biosense Webster de campo pulsado es el Omnipulse. Ese Omnipulse es un catéter focal, pero de formato más grande de 12 milímetros. Es únicamente para campo pulsado y aquí se puede ver cómo se mueve el catéter punto por punto, pero totalmente con campo pulsado. Y aquí se ve en el video un caso que hicimos. Aquí las lesiones finales, los tags que ponemos son más grandes debido al que el catéter es de 12 milímetros. Otro catéter que utilicé para varios casos es algo interesante porque es el mismo catéter que usamos todos los días, el catéter que vamos a utilizar hoy en sala, el Smart Touch de Biosense Webster. Es un catéter con fuerza de contacto focal, pero lo adaptaron con otro generador para poder intercambiar entre radiofrecuencia y campo pulsado. Y hicimos 30 casos en un protocolo de investigación hace unas semanas, donde el protocolo pide hacer por la pared posterior con campo pulsado y la inferior campo pulsado, y luego rodando a la anterior ya cambiamos a radiofrecuencia. Las lesiones se tardan un poco más, pueden ver que aquí va contando el tiempo hasta que llegas a un índice de ablación, piden 380 en la pared posterior y luego más en la anterior, pero aquí podemos ver cómo sigue, haciendo aquí y por el otro lado cambiando por el lado derecho, y seguimos aquí. Se puede ver morado es el campo pulsado y en rojo es radiofrecuencia. Aquí otro caso pre y postablación. Otro sistema de Abbott que desarrollaron un catéter que es un balón, pero no de crío, es un balón que se llena con líquido para que toma la forma y tiene esos splines que pueden dar lesiones de campo pulsado. Y también en protocolo de investigación hicimos esos casos. Ese es un caso que hice. Se puede ver aquí cómo se ve el catéter ya lleno. Le ponemos un poco de contraste con el suero dentro del balón para verlo en rayos. Y también se puede visualizar en el sistema Ensight. Y cuando se hace ablación, se colocan esas lesiones y se da una ablación y luego rotación para dar otra entre los dos. Y con eso se pueden colocar todas las lesiones que se han hecho y remapear postablación con catéter de alta densidad para comprobar que se aislaron las venas y se queda un espacio de tejido normal en la pared posterior.
Los pacientes que enrolamos en ese estudio fueron al fin del estudio de los más enfermos, de los pacientes con FA persistente. Entonces aquí se puede ver NFA, el mapeo de voltaje que parece con áreas anormales, haciendo el aislamiento de las venas, y en ritmo sinusal ya se ve que el tejido no está tan mal. Entonces hay que tener cuidado. Mapear NFA no significa que la aurícula necesariamente está muy enferma. Hay que hacer mapeo de voltaje en ritmo sinusal post-calibración. Aquí se ve en vivo el catéter. En ICE se ve bien el catéter. Ahí pasó la ablación, donde se desaparecen los señales del catéter que está dentro de la vena superior izquierda. Y aquí nuestros fellows, y ahí se ve el tamaño del balón. Llegando cerca del fin, algunos puntos para los anestesiólogos es que con el campo pulsado puede tener efecto en el músculo esqueletal, y por eso por lo general se hace con anestesia general y paralíticos para que no se mueva mucho el paciente con ablación. Otro efecto que se nota particularmente cuando estamos cerca de los ganglios en la superior izquierda es una estimulación del cardioneuro y puede dar pausas. Entonces, por lo general se puede evitar ese fenómeno si se trata con atropina o glicopirulato para no tener esas respuestas. Son transitorias, pero para no ver las pausas durante el procedimiento se puede hacer. Y en todos los protocolos de investigación, por lo general, poníamos termómetros esofágicos para comprobar que no se calienta el esófago, pero ya después de algunos procedimientos es una etapa que se puede eliminar porque no vemos mucho calentamiento del esófago y podemos tener un poco más de confianza con esa tecnología, pero creo que al principio es importante con cada cosa nueva de poder medir el efecto y comprobar y no tomarlo porque la empresa dijo que es así, uno sigue sin comprobarlo. Hay que seguir teniendo cuidado con nuevas tecnologías, ¿no? También hay que tener cuidado de nuevas complicaciones. El espasmo coronario, hemólisis, si se mueve el catéter en áreas donde no debe estar, igual puedes tener un efecto en el nervio frénico, aunque sea temporario. Vi un case report de bloqueo AV. También los electrogramas desaparecen rápidamente, entonces uno no se puede guiar tanto por si se desaparecieron o no los electrogramas, porque eso va a pasar y hay que seguir dando la receta para tener una lesión eficaz. En tejidos más gruesos o quizás en la parte anterior de la aurícula, hay que ver si las lesiones son bastante profundas. Lo que sí es tenemos por lo menos más tranquilidad acerca del esófago y las venas pulmonares de no tener estenosis. Entonces, con eso voy a concluir que tenemos con el tiempo y con los estudios de más en más evidencia que ablación de FA puede prevenir o reducir la progresión de la FA a una forma más persistente o permanente. Ablación de FA es más eficaz que antiarrítmicos. El control de ritmo, incluyendo ablación, puede reducir eventos cardiovasculares, cardioembolismo, falla cardíaca, hospitalizaciones, etc. Más eficaz ablación es más temprano en la enfermedad que se puede hacer. Esos beneficios quizás pueden mejorar si experiencia clínica, nuevas tecnologías pueden ayudar a mejorar eficacia y seguridad de los procedimientos, y pues seguimos con estudios clínicos con seguimiento a largo plazo para ver precisamente esos endpoints clínicos para poder guiarnos en la práctica clínica con nuestros pacientes. Y con esto termino. Gracias. ¿O dejo en Zoom? Si alguien tiene una pregunta o un comentario. Gracias, doctor. Gracias por su presentación. Gracias. Entiendo, mi pregunta va hacia el aspecto un poco técnico
Vi por ahí que presentó algunos casos. El tiempo, o sea, me imagino que también el tiempo de intervención se acorta de forma significativa cuando se hace la intervención mediante estos nuevos dispositivos. Es una excelente pregunta. Hablan mucho de eso, que es más rápido, es más eficiente. Depende. En los protocolos de investigación siempre es más largo. O sea, el que tiene mucha experiencia con ablación, que sea con radiofrecuencia o crioablación, ya se puede hacer ablaciones bastante eficientes con un workflow optimizado. Yo puedo hacer una ablación en un tiempo bastante corto y no creo que el campo pulsado en un paciente regular, un caso sencillo, que cambie mucho, y depende cuál campo pulsado. Hay algunos que se tardan más que otros. Creo que donde se puede ahorrar un poco de tiempo es por la cantidad de lesiones que se requiere. Entonces el paciente con una aurícula gigante, en lo cual por cualquier razón deciden que quieren hacer también ablación de la pared posterior, pues con punto por punto son muchos puntos y mucho tiempo, y con campo pulsado, con un catéter, quizás se puede hacer más rápido si es uno de esos que lo puede dar rápidamente, pero depende. Hay otros que son focales y igual no es más rápido. Creo que el punto no es olimpiadas de llegar primero, no es un it's not a race, no es un concurso, ¿no? Creo que lo importante es hacer algo seguro y hacer algo eficaz. Y yo prefiero tomar más tiempo para hacer un buen trabajo que hacer algo más rápido, menos de buena calidad. Entonces, para mí, lo que más atrae la tecnología es la tranquilidad en la pared posterior con el esófago. Y si hay una tecnología que me permite hacerlo, aunque me toma más tiempo, pero más seguro, yo invierto ese tiempo. Perfecto, doctor. Muchas gracias. En nada. Sí. Mencionaba que uno de los efectos negativos que pudiera tener el uso de esta terapia es el espasmo coronario. No sé si le tocó ver algunos de estos casos y cuál es el tratamiento que se utiliza. O sea, ¿es el mismo que un espasmo coronario convencional, bloqueadores de canales de calcio, o simplemente con reducir el estímulo puede ser suficiente? No me ha pasado afortunadamente, pero eso solo pasa solo logra pasar si el catéter está cerca del ánulo. Entonces, solo evitar de poner el catéter en el ánulo mitral y no utilizarlo para hacer ablación del cabo tricúspide. Y lo que se reportó fue con ese catéter en particular. Yo en un caso hice una línea mitral con otro catéter y no tuve ningún problema, pero estaba viendo el electrocardiograma para ver cambios y se trata con nitroglicerina. Creo que los primeros casos fue pánico y hicieron coronografía, pero con nitro se puede tratar o se puede evitar. Pero las dosis que reportan en la literatura son megadosis muy altas, que tienes que dar nitro, dosis muy alta, y luego tienes que dar soporte con fenilefrina o algo, y pues es como, yo prefiero no dar nada y evitar esas regiones con esos catéteres. Sí. Excelente conferencia. Muchas gracias. Con una nueva técnica que ahora va a tratar de posicionarse como complemento o quizás en lugar de las tradicionales. Al final del día, este nuevo sistema debe dar cierto grado de efecto térmico en el esófago, en mayor o menor grado. Los mayores de edad con fibrilación auricular, muchos de ellos tienen enfermedad gastroesofágica, y en muchos de ellos la enfermedad gastroesofágica tradicional migra a un reflujo esófago-esofágico, a la aparición de ondas terciarias que pueden incluir un reflujo biliar, y eso se ve en poblaciones de mayores de edad, que son los que tienen fibrilación auricular. ¿Ustedes han analizado el efecto térmico sobre la función esofágica de este tipo de comorbilidad? Es una excelente pregunta, y creo que
por eso me gusta la idea de que no tiene mucho efecto en el esófago. Muchos dicen que pues, el riesgo de una fístula atrioesofágica fatal es de 1 en 3,000 o 1 en 2,000, que es poco común, pues es verdad. Pero no pensamos solo en los pacientes que se van a morir. Lo que es mucho más común son lesiones esofágicos transitorios que causan síntomas, que pueden causar disfagia. Si los nervios están atentos puede causar gastroparesis, que por lo general recupera, pero puede tomar varias semanas. Y eso es mucho más común y probablemente mucho más común de lo que pensamos, porque no siempre lo buscamos, no siempre el paciente lo reporta. Y esas complicaciones más leves, pero presentes, y más si el paciente ya tiene un problema previo, pues si se pueden evitar, da más tranquilidad. Acerca de calentamiento del esófago, todas las tecnologías de campo pulsado son diferentes y por lo general ninguno calienta tanto como radiofrecuencia si uno se queda mucho tiempo. Y en teoría esperamos que hay 0 calentamiento del esófago, pero no es verdad. Hay calentamiento, pero depende de la tecnología. Puede ser 1 grado, 2 grados o en otra tecnología 0.2 grados, que no es nada. Entonces, por lo general es bastante bajo, que no va a ser un daño grave. Entonces, creo que en ese punto es donde más ventaja tiene el campo pulsado. Gracias. Nada. Doctor, pues primero agradecerle el tiempo de compartir con nosotros. Iba a hacer yo una pregunta. Adelante. Yo iba a hacer una pregunta. Sí. De agradecerle el tiempo de la ponencia. Mi pregunta es, ustedes que tienen a disposición todas las tecnologías de la introducción del campo pulsado, ¿qué tanto ha cambiado su práctica diaria? ¿Qué pacientes están llevando a estos procedimientos? Porque hay algunos que mencionan que precisamente es para los casos de redo donde se tenga que extender quizás hacia pared posterior. Y la tercera es si están observando que haya recurrencia. Gracias. Sí, pues por ahora seguimos en la fase más bien de investigación. Entonces, muchos protocolos de investigación y ofrecemos a nuestros pacientes opción de entrar o no en esos protocolos. De utilización clínica estamos apenas en el comienzo y todavía estamos viendo cómo posicionarlo. Y hay realidades de contratos, de costos, etcétera, para ver. Pero hay dos campos de opinión, ¿no? Hay una opinión que es que el campo pulsado es ideal para el primer procedimiento en un paciente fácil de FA paroxística, para hacerlo rápido y salir rápido, seguro y chao. Y utilizar focal con mapeo 3D para pacientes más enfermos donde queremos ver el substrato mejor, o para reduce, para ver bien lo que vamos a hacer. Otra opinión es decir, pues para lo fácil, donde no vamos a estar mucho en la pared posterior, pues mejor utilizar la tecnología que ya conocemos bien y dejar esa opción para pacientes que regresan por segundo procedimiento, donde hay que hacer más amplio y más pared posterior. Lo único es que a veces si uno queda con algo, un aleteo, un flutter diferente, pues ya la precisión de mapearlo depende. La posibilidad de tener un catéter que hace las dos cosas es interesante, porque ya puedes elegir. Entonces todavía no tenemos disponible ese tipo de catéter, pero creo que también eso es interesante. Un catéter focal que puede dar lesiones con la frecuencia que ya entendemos, y si se puede programar con lesiones de campo pulsado en las áreas donde queremos tener más cuidado, eso también es un buen compromiso. Entonces creo que los años van a definir cómo hacemos y todavía están en las primeras versiones, o sea, todo eso va a cambiar. Los catéteres que utilicé y los generadores que utilicé en los estudios de investigación se van a cambiar. Cuando llega
a tenerlo disponible clínicamente, pues ya van a ser diferentes. Entonces, es formar parte del proceso de avanzar las tecnologías y buscar cómo mejorar las terapias. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, doctor, pues muchas gracias por su presentación. Definitivamente un tema al borde del progreso científico en cuanto va a la ablación de la fibrilación auricular. Y partiendo del punto de vista de seguridad, en los estudios hasta el momento, ¿hay información acerca si las distintas tecnologías de campo pulsado son fuente de interferencia electromagnética, particularmente para pacientes con dispositivos electrónicos implantables como desfibriladores o marcapasos, o esta podrá ser una potencial ventaja adicional contra otras técnicas ya estandarizadas como son la radiofrecuencia? Buena pregunta. Por lo general, los estudios de investigación excluyen pacientes con dispositivos implantables. En postclínico, el catéter que utilizamos, el de Medtronic, ya post-market, con ese se permite utilizar en pacientes con dispositivos. Entonces sí he hecho ablación de campo pulsado con ese catéter en particular fuera del protocolo de investigación y no hay problema. Se sincroniza el campo pulsado con el QRS para evitar riesgo de dar campo en la onda T de proaritmia. Hasta ahora así lo sincronizan. Gracias, doctor. Pues, doctor, nuevamente. Okay. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Muchas gracias, Vidal, por estar aquí acompañándonos. Una disculpa a todos por no estar aquí antes, pero estamos en un caso en vivo. Tenemos el simposio en el Congreso de SOMEC de la Sociedad de Electrofisiología. A la par de esto, muchas gracias por habernos hecho un espacio y estar aquí con nosotros en casa también, aquí en el TEC. Ya veniste alguna vez invitado por nosotros, esperemos que este vínculo se siga formalizando y que nos puedas acompañar en algunos otros casos. Con gusto. Incluso, doctor Jorge, el doctor, tenemos ahorita un caso en vivo que vamos a transmitir al Congreso. Ahorita empezamos 2:30, ¿cómo se llama? Pueden conectarse en línea también. No sé, quiera dar algunas palabras, doctor. No, bueno, realmente, pues en primer lugar felicitar al doctor Cortés por este espacio tan importante y por haber traído a un experto en una nueva tecnología que obviamente abre un futuro muy importante para una enfermedad que crece exponencialmente en el mundo y que al final del día, cuando uno analiza lo que es fibrilación auricular, reduce la fracción de expulsión, induce insuficiencia mitral, tricuspidia. Uno entiende que el mejor tratamiento para el paciente en fibrilación auricular pues es estar en ritmo sinusal. Y eso evidentemente con las nuevas técnicas que tenemos, radiofrecuencia, ablación y esta nueva tecnología emergente, pues habrá nuevas expectativas y por supuesto eso va a permitir tener un abordaje quizás en el futuro a la medida del paciente, de acuerdo a cómo se vayan generando las experiencias. Por esto, bueno, pues felicitarlo porque dar una conferencia de innovación y de avance es algo muy importante en el conocimiento cardiológico y felicidades, doctor, y usted, doctor Cortés. Gracias. Pues muchas gracias, los esperamos en el Congreso.